Oh, loco, me duele la cabeza. Man. Pasó una semana más, no lo puedo creer. Loco, yo tampoco. Sobrevivimos de pedo, como dirían en Argentina. El joven ahí empezó con su ordinariez. No, pero si de Nato, pedo es como decir... Nato, dile algo. De Lolo, como dicen los abuelitos. Ya. ¿Cómo lo dicen? No me acuerdo. Ha pasado mucho tiempo, ya no me acuerdo cómo hablan los abuelitos. Sí, ha pasado harto tiempo. Menos mal que nos organizamos para comprar la comida. Si no, Sí, pero... O sea, Ya. sí, pero no compraron medicamentos, po. Me duele la cabeza, po. ya, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Oye, ¿sabéis qué? Igual de hace caleta que yo no veo a nadie afuera. Deberíamos asegurarnos si encontramos a alguien afuera. A lo mejor, o sea, no creo, pero a lo mejor hay una situación de extinción global, po. Y no nos hemos dado cuenta. Llevamos mucho tiempo encerrados, no hemos salido para nada. De hecho, ni siquiera nos hemos puesto a revisar adentro de esta casa que hay. Como que hemos estado solamente echados acá, vegetando, haciendo nada. Sí, bueno, ley del mínimo esfuerzo, po. Tenemos que guardar energía. Claro, porque no perdemos energía en forma de calor por el cuerpo sin hacer nada. Homero. Ya revisamos Renato, las cosas por acá. No sí, sé. revisemos qué hay. Ya. Oye, encontré una lámpara. Ya, a ver, guárdala. Quizás nos sirva. Ya, bacán. Nato, Parece ¿qué que está encontraste? descargada. ¿Encontraste Encontré un algo? par de pilas. Nos pueden servir para el futuro. Tú Ah, a lo puedes mejor hacer- con la lámpara, po. O el Nato puede hacer un generador de energía en base a esas pilas, ¿no? Amplificar Sí, la po. energía como eléctrico. No alcanza Claro. a titularme, sorry. Pucha, Escuchamos. ¿qué otros equipos podemos encontrar? Hay unos sacos de dormir antiguos, pero están como comidos por las polillas. Y Oye, ahora me que se encontré viene un el infierno celular. igual. ¿Ah? Me encontré un celular Nokia. Yo creo que lo podemos, si es que en algún momento entramos en peligro, lo podemos tirar contra la ventana, cosa de romper la ventana y arrancar ahí por ahí. Guardémoslo ahí. Yo lo guardaría como arma. Ahí está como en un poco más letal que el cuchillo, un poco menos letal que una pistola. No. Ya, sigamos buscando. Oye, mira lo que encontré acá. Cacha esto. A ver. Oye, A ver, a este ver. equipo es como Oh, oye, pero esa antiguo. cuestión es súper vieja, po. Tiene pinta como que fuera ¿Ya? un comunicador, una radio. A ver, Mira, yo en la universidad dale. aprendí cosas de radio, pero A no ver, había dale. visto nunca una como esta. A ver, déjame ver A si ver, es que dale. muevo algunas perillas. A ver, yo voy a, Ya. permiso, yo voy a hablar, ¿ya? Tú mueves, yo voy a ir transmitiendo. Ya, Dale. dale. Yo voy Mueve, buscando. mueve. Sí, sí, sí. Probando, micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Hola. Espero que si escuchas esta señal puedas saber de que todavía estoy vivo. Hola. Espero que si escuchas esta señal sepas que se me acabó el mate. Hola. Si escuchas esta... Parece que escuché algo. Sí, yo también escuché algo. A ver, A ver, espera. Estoy afinando un poquito Dale. la señal. No sé qué estoy haciendo la verdad, pero estoy moviendo la perilla, esta la de la derecha. Dale, yo voy a Habla, hablar. habla. Sí, sí, sí. Probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Hola, no me traigas más mate. Creo que tengo gastritis. Espera, ¿sabes qué? Estoy un poco confundido. ¿Dijo gastritis? Artritis. Artritis. ¿Artritis o gastritis? A ver, dile algo ahora. Perfecto. Sí. Probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. ¿Mamá, ¿Aló? eres tú? ¿Mamá? ¿Aló? Mamá, te dije que tenía que comer ahora, pues están los cabros esperándome para jugar, po. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién es usted? Nosotros somos en verdad un programa que está intentando sobrevivir en medio de la pandemia. Somos un podcast. Oye, Yo le estaba pero esperando a mi mamita que me trajera una agüita para la guatita, para que me sanara, pero el tema es que no me escucha la vieja, po. Así que comencé a transmitirle. a ver, dame tus coordenadas. ¿Dónde estás tú en este Pero- momento? Pero ¿quién es usted? Yo no le puedo dar las coordenadas a alguien solamente porque me las pido. No se preocupe, no, si acá somos gente de bien. Somos un programa, somos un programa y lo más importante de todo, tenemos mate. Sí, mire, nuestras ¿Pero en coordenadas, serio? sí, nuestras coordenadas son 3, 4, 5, 3, menos 28 grados, 4, 5. Sí. Probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión.
Me llamo Jonathan Enríquez Soto. En el audífono 1 y en el audífono 2 me acompaña don Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Joaco? Usted no me ve, pero yo estoy haciendo gestos con mis manos. Exactamente, Hola, está haciendo una señal de paz y amor. ¿qué tal? Estamos súper bien acá, nuevamente en este búnker encerrado, teniendo que soportar a los muchachos acá, pero bueno, los queremos mucho. Audífono Colores. 3 está el alma de la fiesta, Don Comedia, Don Comida, Porque no seríamos nada sin él. Ignacio Reyes. ¡Bravo, Retamales! ¡Bravo! ¿Qué tal, mi ¿Cómo estás, gente? Natín? Aquí estamos, todo bien. Estoy pasando un poco de frío, pero estamos perfecto. Qué bueno. Es que a mí me duele un poco la cabeza. Fuera de broma, me duele un poco la cabeza, así que desde ya pedimos disculpas si el rendimiento en este capítulo está más o menos bajito, ¿ya? Al juego creo que también le duele la cabeza, No, ya se me va a pasar, pero después me ya. va a doler la cabeza de nuevo, así que da lo mismo. pero ¿por qué pero es que a ti te duele la cabeza por dormilón, po. Sí. No, pues, Oye, no, ¿sabes a qué? mí me duele. Se me ocurrió una dinámica interesante A ahora. ver, dale. Sigamos A ver, hablando durante los 3 bloques del programa sin presentar a la persona que nos está acompañando el día de hoy. No, ¿lo presentamos? ¿Lo presenta Ya. usted o lo presento yo? Yo creo que le presenta el Nato. Nato, preséntalo tú. Damas y caballeros, Cuánto ánimo. desde Arica a Punta Arenas, oyentes. No, tenemos el honor, el gusto, el privilegio de presentar a Cristóbal Colón. ¡Bravo! No. Muy buenas Cristóbal, tardes. ¿Lo vamos a presentar Sí. como amigo tuto o como Pero ya- el nombre que lo autoimpuso el programa? No, No, bueno, se no sé llama por qué el Cristóbal. se llama Cristóbal. Adivinen el apellido, pero acá ¿tú le pusiste Cristóbal Colón? Sí, Ah, ya. yo le cambié el nombre a todos acá en el... Sí, por eso. Don Cristóbal Colón, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. No, ¿sabes Me qué? acordé del Nosotros somos pésimos colegio. introduciendo. Somos pésimos Me acuerdo- introduciendo, así que Tuto, introdúcete tú mismo, dale. Por favor, preséntate. Esta talla es como de cuarto básico, me acuerdo, cuando decía, ¡ay, se llama Cristóbal, como Cristóbal Colón! Y así como, sí, como Cristóbal Colón. Y de ahí yo comencé a usar mi segundo nombre, que es Sebastián. Ah, Y en mi casa todavía mi vieja me dice, ¡Sebi! Pero en general la gente no me conoce así, sino que me conoce como el Tuto. Todo el mundo me dice el Tuto desde hace mucho tiempo. ¿Tu nombre Y- original entonces y, es? Es Cristóbal Villegas, y como aquí es la costumbre parece, voy a decir el segundo apellido, Vergara. sí, exactamente. Sí, así es, para no quedarme atrás, pues si yo también quiero ser popular como ustedes. Bien, oye, te damos la bienvenida, Tuto. Sabemos que en estos tiempos de pandemia todos podemos estar muy ocupados y en ese sentido agradecemos que hayas dispuesto parte de tu tiempo para integrarte a este coloquio que organizamos domingo a domingo para entretener la vida y el encierro de las personas en medio de la pandemia. A mí me encanta que ustedes estén tan alegres de mi presencia, me encanta que estén tan conscientes de sus privilegios, eso está muy bien. Ya bueno, fuera de tanta cháchara, estamos súper agradecidos de Tuto. Tuto me hizo llegar a mí, creo que no le dije al Jona, que él quería hacer algo durante este podcast, algo que él anhelaba hacer, que siempre nos escucha hacer, y que es presentar a nuestra persona que nos acompaña todas las semanas, que es nuestra auspiciador. Así Por que favor. digámoslo todos juntos. Sí, por favor. Yo quiero participar de eso. De verdad, es como uno de los tropos del programa. Es como que tiene que pasar. Entonces nuestra dinámica siempre es, el Jona parte con esta frase y después nosotros gritamos muy fuerte la palabra mágica. Ok, ¿Ya? inícianos. Vamos, entonces, presentación del auspiciador, toma 1. Ponle después el sonido de clic. Damos una especial y una calurosa bienvenida a nuestro auspiciador que nos ha acompañado incondicionalmente desde el capítulo 2 de este programa. Damos la bienvenida a las únicas, las exclusivas, las exquisitas Carilu. ¡Cookies! Las mejores galletas que usted va a poder probar de todo Chile, de Valparaíso, de Centroamérica, del Océano Atlántico, de Génova.
las increíbles, las únicas Carilú Cookies con su relleno, no, todavía creo que no hace de relleno, pero con su increíble glaseado exterior, tiene unas bellas decoraciones que usted puede ver en su Instagram, @carilú_cookies. Acepta todo medio de pago, acepta efectivo, débito, tarjeta de crédito, millas Lampaz, puntos Copec, acepta la tarjeta de biblioteca, acepta todo medio de pago, las increíbles Carilú Cookies. Voy a aceptar a Juna. ¿Aceptar a no, Juna, no él? sé. Yo creo ¿No? que sí. Habría que preguntarle, yo creo. Habría que preguntarle, puede ser Interesante. que acepte Juna. Mira, yo sinceramente no me aguanté y le hice un pedido de galletas a Carilu. De verdad. Y me dijo que mañana lunes iba a entregar, así que ya dejé pedir mis galletas. Oh. Don Cristóbal, creo que usted nos contó cuál es su profesión. Ahí cuéntenos, ¿a qué se dedica usted? Don Físico Cristóbal. teórico, fabricante de misiles, Físico-culturista. vendedor de armas. Actor de fotonovelas. Claro, actor de cine mudo. Bueno, Actor de cine mudo. actor de radioteatro, porque acabamos de Claro. hacer un radioteatro muy malo. Fabricante Ay. de papiro. Soy celebro cumpleaños de testigos de Jehová. Soy organizador de cumpleaños de testigos de Jehová. Oye, pero Corta eso, ahora, por favor. ahora poniéndonos serio. ¿Su profesión? Ya. Eh, yo soy, bueno, me dedico a ser profesor. Trabajo en un colegio acá en Santiago, en la comuna de La Florida. Y bueno, me dedico a eso actualmente. Y bueno, hago clases de química, la asignatura que todo el mundo ama. Y bueno, ahora hay una asignatura nueva que se llama Ciencias para la Ciudadanía. Entonces también hago esa asignatura en tercero y cuarto medio, que vendría a ser como una ciencia más aplicada. Y Ya. porque química, física y biología ya nos enseñan en tercero y cuarto medio. Para, Sí. para los boomers, así que sienten nostalgia por esas asignaturas. Y para todos los llorones que dijeron, no pueden sacar filosofía ni educación física. Ya nunca lloraron porque esas asignaturas salieron, así que Yo lo ni encuentro sabía. bastante hipócritas. Yo no tenía Oh, idea. Calmado, yo tampoco sabía. Esas asignaturas ahora son electivas en tercero y cuarto medio. Dije, Igual que filosofía, igual que educación física. Porque ahora hay un rango de 6 asignaturas que son las obligatorias, entre ellas está Ciencias para la Ciudadanía y está Educación Ciudadana, que vendrían a ser las nuevas. Y eso pues. Y también hago la asignatura de teatro, aunque actualmente no la estoy ejerciendo por la coronavirus. Ya tú sabes. Teleteatro. Teleteatro. Así que, claro, Radioteatro. hago esas 3 asignaturas. Sí, hoy sería interesante, pero como en el colegio no me lo piden, yo no les voy a decir, así como Gratis no. yo quiero trabajar más en esta época, más de lo que yo estoy trabajando. No voy a hacer eso, sí. Tengo la pura cara de agilado. Oye, Así que eso, hago eso y... perdón. Dime. No, adelante. No, bueno, y actualmente estoy haciendo una especie de, no sé si es es un programa de conversación que se transmite por Instagram los días jueves, que se llama Conozco a alguien que. Ya. Y estoy dedicándome a eso y bueno, ahí tuvimos un invitado la semana pasada que está en este panel honorable de seres llamativos. Así que si quieren ver Directamente la desde el Océano conversación, Atlántico. directamente desde el Océano Atlántico, frente a Portugal, el rey del Frutilupis estuvo con nosotros en Conozco a alguien que esta semana. ¿Qué pasó? Es chistoso porque yo no lo dije en el programa, lo iba a decir pero se me olvidó y lo digo ahora. Cuando me invitaron, pensé, invitaron al Firion que hace música, a la Daisy que es periodista, ¿cierto? Sí, creo. Claro, Periodismo, gente que hace le cuestiones queda bacanes. poquito. así. Invitaban al Dani Clavería que saca fotos bacanas y hace timelapse. Sí, po. Y me invitaban a mí, así el aprendiz de todo, maestro de nada. En todo caso, po, los medios invitados que se gastó y Y ahí estaba yo. sí, el podcast. Oye, igual no es por desmerecerte, ¿ya? No es por desmerecerte, lo prometo. Pero igual como que me dio un poco de risa, así como... Vamos a hablar de
animación japonesa. Ya, Y yo lo hablamos vi, fue bastante como- de animación japonesa. Y yo para mí fue como, pero este loco ni siquiera dibuja anime, po. No, ni siquiera ha hecho una serie, no tiene una... A no ser que tengáis alguna serie en mente. Quizás tengo algo secreto por ahí. Quizás me voy a volver mangaka. Bueno, entonces este Instagram, por si después los auditores quieren ir a buscarlo, ¿cuál es el nombre de esta cuenta? Es todo junto, conozco a alguien que. Personas pulentas que me Conozco, gustaría conocieras. Esto es como un crossover, me encanta. arroba conozco a alguien que. Y pueden Claro, buscar todo espera, junto. ¿se a repite la Cristóbal. A de conozco a alguien o conozco a alguien que? Es conozco a alguien que. Ya, Sin perfecto, la. por si... Sí, Acá, para que Sin doble A. puedan buscarlo, primera- puedan seguirlo. Están haciendo cosas súper interesantes. La primera No, colaboración del programa. Fue hermoso. La próxima semana, bueno, mañana que se emite el nuevo episodio, tenemos una invitada. Eso Ya. nomás les quiero decir. Vamos a hablar de literatura con Romina Anaí, que es una persona que está trabajando, que tiene unos libros publicados por ahí, así que está muy interesante también. Claro, ella sí, por ejemplo, tiene cosas publicadas, ella sí puede hablar con autoridad de un tema, no como yo. Oye, yo igual tengo algo publicado. No. La Sí, no, de publicación de verdad. Facebook. Ah, ¿verdad? No, sí, el Jona. No, sí, yo publiqué algo hace mucho tiempo. En Pensamiento Pentecostal tú publicaste algo hace un tiempo. Aparte. ¿Te refieres a eso? Aparte. Ah, oh. No, aparte. Sí. Ya, suena bien. Publiqué un artículo en una revista científica. Ahí después busquen Jonathan Enrique Soto en Google, lo van a encontrar. Pero hasta el día de hoy no me siento conforme con ese artículo, así que nunca lo menciono. Vamos a buscar Jonathan Nadie Enrique se Soto en Google y va a aparecer así como en la lista de los más buscados. Claro, El FBI. trata de blanca. Así. Bueno, conozco a alguien que tiene ese fin también, pues de que hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas y que en realidad son súper invisibles, pero Ya. que a mí me gustaría que la gente las conociera. No. Qué bueno. Así que gente como tú, como yo. Gente como tú, como yo, como tú. Oye, me gustaría tal vez entrar de lleno en la primera parte del tema. La vamos a continuar después la segunda parte, después de que hablemos de Santiago. Pero antes te quería preguntar si esto, porque de verdad me pilló muy desprevenido esto de que hayan quitado las ciencias de los ramos obligatorios. ¿Esto fue una disposición del gobierno o fue una disposición solamente de tu colegio? ¿O se te ocurre a ti? Lo que a mí se me ocurrió, pues yo soy el culpable. Así que No, pero- hacerme Tú eres la mente maestra detrás de... yo soy, claro, la mente maestra que quiere una generación de personas súper informadas en la ciencia de manera más divertida. Claro. No, pero fue entonces algo así No. como superior, ¿cierto? No, fue algo que se viene pensando desde el año 2009 con un ajuste curricular progresivo que se viene haciendo, donde, Ya. por ejemplo, hay un cambio respecto del porcentaje de matemáticas, de lenguaje, de historia como tal, porque historia tampoco está como dentro de estas asignaturas que son estas 6. Ya. Entonces, hay todo este tema, ¿no? Como que dicen, nos quieren más tontos y no sé qué. No lo sé, no podría afirmar eso, pero sí Ya. hay un tema de cómo ajustar el currículum que tiene Chile alineado con estos países con los que se quieren aliar más económicamente para hacer estos intercambios. Entonces, la idea es generar una especie de estándar más internacional en las políticas educativas y por eso el currículum va mutando de estas maneras. Ahora, eso se oficializó a finales del año pasado, como a mediados del año pasado se oficializó el decreto y se comenzó a hacer ciertas capacitaciones a distancia para los directivos de colegio y los profes, y de ahí se comenzó a implementar así, sí o sí, este año. Ahora, no todos los colegios tienen esta misma modalidad. Hay colegios donde, bueno, en respecto a estas asignaturas, sí, todos los colegios las tienen o deberían tenerlas a partir de este año, aunque podrían tenerlas también a partir del otro año, respecto de la electividad, porque el énfasis en tercero y cuarto ahora es que prácticamente la mitad de las horas que tú estás cursando las tienes con ramos electivos. Son Ya. ramos selectivos que duran 6 horas a la semana, es decir, tenéis 18 horas a la semana pedagógicas de ramos electivos. Y ahí podías escoger, porque no es como antes uno era científico o humanista, o estaba ahí también en un colegio técnico. Ahora Claro. tú podías escoger un ramo humanista, un ramo científico y otro ramo científico. En cierta forma como que podías armar tu malla, por decirlo de algún Claro. modo.
Claro, No. podía armar una pequeña malla. La idea es como incentivar la libertad de los estudiantes respecto de su propia formación futura, pero eso Ya. requiere que durante primero y segundo medio te hayan machacado mucho la idea de, oye, va a ir a la universidad, por lo tanto, cuando estés en tercero y cuarto, tenés que coger estos ramos, como que van como alineados en esa línea, como de lo que Claro. tú querías hacer. Entonces, para escoger bien, tenés que tener súper claro eh, qué es lo que quería hacer. Pues yo me acuerdo cuando yo estaba en cuarto medio que yo no tenía idea de qué es lo que yo iba a hacer en la vida. Entonces, como... Y creo que hay un tema vocacional súper heavy que tenéis que resolver súper temprano en la vida. Entonces, Sí, creo de que hecho. igual es como que esto se puede ir a implementar bien, pero como todo siento que es muy apresurado y como que no toman en cuenta, eh, no sé, los estudiantes con los que uno cuenta, finalmente. Los Mm, contextos sociales, como tal vez alguien en su familia donde todos han sido profesionales por las décadas de las décadas, como que es súper fácil más o menos tener una noción de que desde chiquitito él va o ella va a seguir ese camino. Pero alguien que tiene otro contexto donde a lo mejor, no sé, su hermano mayor es como el primer profesional de la familia, hablando de familia como extensa, pucha, es difícil proyectarse a lo mejor en esa línea, como de qué, a qué me quiero dedicar como claro. profesionalmente. Y hoy día Mm, también hay una ruptura y una crítica súper fuerte a la universidad como tal, como que la universidad, hay mucha gente que tras las últimas políticas educativas, como de que hay como 10 años atrás, donde hay mucho acceso a la universidad, pero también hay mucha deserción. sí. O también hay mucha gente que ha terminado sus carreras y no ha encontrado pega. Entonces hay Mm, un tema ahí de que hay muchos cesantes ilustrados, y eso es súper triste. mm. Es súper triste. Eso es, Entonces, las generaciones que vienen, perdón, las generaciones que vienen como que terminan mirando un poco para los que ya han recorrido este trecho y dicen como que vale la pena tanto ir a la universidad para estar 4 años o más, porque te podéis demorar, o a lo sin mejor es hablar del mejor tomar... endeudamiento, po, también. Claro que sí. Entonces, hay un tema ahí también, como de que si vais a estudiar algo, como cuál es el propósito de estudiar algo, como que realmente es como no sé, no sé, creo que hay esas preguntas como que a uno se topa de repente con ellas cuando recién sales de cuarto, comenzar a hacérselas en segundo medio para poder elegir qué es lo que querí, es como, creo que es demasiado osado para quienes plantean estas políticas públicas, que son al Claro. final obligatorias, son mandatorias. Sí, po. Bueno, y de una u otra manera, según lo que tú contabas, obedecen también a una estrategia económica, entendiendo lo económico no solamente como el dinero, sino que entendiendo lo económico como, en verdad, el poder, el ver las cualidades que Chile puede ofrecer como país a otros países y viceversa. En el fondo siempre el tema es el dinero. Creo Ah, ya, que es algo que muy ingenuamente uno podría decir, no, nuestro país está preocupado por el bienestar de las personas. Lo que maní. pasa es que este gobierno, no, o sea, de repente la gente enfatiza eso quizás en gobiernos que están más alineados eh, con políticas más económicas. Quizás Claro. el gobierno que está actual como que uno podría asociarlo como en esa línea, y quizás Claro. otros gobiernos que tal vez están más enfocados como en algunas políticas públicas de bienestar social, que podríamos llamar, Ujú. pero en sí esos gobiernos también hacen todo unos manejos económicos, entonces creo que no hay, digamos, tanto si te consideras como alguien que favorece como la libertad individual en lo económico, como digamos, el desarrollo económico como social, de todas formas has hecho políticas públicas en ese sentido, así que creo que el tema de por qué tenemos la educación que tenemos, creo que no hay que ser ingenuo y hay que cachar un poquito de que el dinero es el tema. Mm. Es chistoso porque yo Oye, he llegado tarde a todas las cosas que me gustarían. Pues ahora veo esto y yo ojalá me hubiera podido sacar biología de las clases obligatorias porque odiaba biología. Y O ahora, por química. ejemplo, yo salí de la universidad y al año siguiente de que terminé mi malla curricular, implementaron la malla nueva y qué espectacular porque te ahorra caleta de cursos que yo tuve que hacer en verano. Ellos los van a tener como ramos, los odio. oh, qué lata, oh. Fue mi amiguito. Llega A mí, tarde a todo. pucha, a ver, Nato, pero ¿y a ti algún ramo que fue tu bestia negra o ramo que dijiste, pucha, ojalá esta cuestión nunca lo hubiera visto porque hasta el día de hoy no me sirve en la vida? Lenguaje, pero es parte todavía obligatorio en el plan de estudio, así que Claro. nada que hacerle. De hecho, creo que la mayoría de desarrollo como en la parte humanística y cosas de ese estilo fue en la universidad más que en el colegio. Ya.
Entonces, no sé si, bueno, es necesario en el colegio, con suerte sé español, pero Claro. está bien, o sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Aprendiste español por supervivencia, ¿no? Sí, sí. Quiero un Chocman. Cuando iba al negocio. Así. En el capítulo anterior de Una lumbrera, el hermano Jacobo parte haciendo una pregunta. ¿De dónde vienen los conflictos del ser humano? Pareciera que el ser humano quiere pero no puede tener. Como no puede tener, entonces entra en conflicto con quien sí tiene. El ser humano es capaz de matar, de arder de envidia y aún así no conseguir lo que quiere. Es capaz de emprender cruzadas, de combatir, de luchar, de despojar a otros de los que tienen, pero aún así no alcanzar sus objetivos. El hermano Santiago habla de pedir. No tenemos lo que deseamos porque podríamos pedirlo, pero no lo hacemos. Y si lo hacemos mal. Finalmente, en el versículo 4 pareciera ser que el hermano Santiago nos ilumina. Es a causa de una disonancia de nuestra alma. Decimos ser amigos de Dios, pero deseamos al mismo tiempo hacer alianzas con el mundo. Decimos que Dios nos llena, pero deseamos ser llenos de las cosas del mundo. Los versículos anteriores terminan con Santiago diciéndonos que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el capítulo de hoy vamos a abarcar de los versículos 5 en adelante. Hablamos que, pucha, una de las cosas de las cuales muchas veces se ha llevado una mala interpretación del texto es hablar sobre esta como amistad con el mundo que de alguna forma rivaliza muy fuerte con la amistad con Dios. Y que, claro, la Biblia nos hace entender de esta forma que esto es así. Pero tuvimos una discusión bastante interesante sobre esto y la idea es como continuar hilando estas ideas que estábamos hilando desde el capítulo anterior. Y si usted también amerita que es conveniente volver a escuchar algo de lo anterior, hágalo, antes de quizás quedar con dudas en esto mismo. No sé si es que a alguno de ustedes le llama algo la atención de algo que ya conversamos o algo que quiera agregar en este momento. Tal vez como recapitular, bueno, ya lo hicimos, ya lo hicimos en los segundos previos, pero creo que algo que quedó en mente igual era que de repente una mala interpretación de este versículo nos puede llevar a rechazar ciertas demandas o ciertos discursos que efectivamente son justos, pero solamente porque provienen de alguien del mundo. Entonces es como, no voy a aceptar este discurso, a pesar de que hable de empatía o de solidaridad, etcétera, porque esta persona no es cristiana. Igual hablamos harto de eso la semana pasada. Yo creo que igual el versículo 5 nos habla un poco también de qué se refiere a esta como unión con el mundo, ¿cachai? Que igual puede ser difícil de entender porque las amistades son relaciones, o sea, es relacionarnos con distintas personas. Claro. Versículo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay una cuestión del versículo 7 que me llama bastante la atención, pero que no sé si es que van a comentar algo antes de los versículos anteriores, así como para no perder tampoco el hilo. O sea, yo puedo esperar para comentar eso. Tomando en cuenta lo que dice el versículo 4 de las almas adúlteras, me acuerdo que igual la semana pasada hablamos de que la iglesia a la que Santiago se dirige tenía esta actitud de segregar a la gente, como Claro. Al que es rico venga para acá porque él tiene influencia, él tiene como poder.
Entonces, como que Él nos va a facilitar la labor que tenemos que hacer. ¿eh? Y me parece curioso que de inmediato en el versículo 6, bueno, primero que el versículo 5 dice que el espíritu es el que anhela celosamente. O sea, y el espíritu no anhela según las cualidades humanas. No elige a unos sí y a otros no versus sus capacidades o cualidades, sino que nos anhela, y a todo el que anhela, lo anhela como si fuera suyo. En el fondo, que finalmente todos los que se reúnen a adorar el nombre del Señor son anhelados celosamente por el Señor, como que el Señor quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Y tal vez me llama mucho más la atención que a esta misma como congregación, el hermano les dice como, ya, ustedes que hacen como acepción de personas, acuérdense que el Señor da mayor gracia. O sea, lo que sea que ustedes quieran obtener de otra persona, acuérdense que el Señor da mayor gracia. Y por eso Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como preferir la humildad o preferir la humillación antes que la soberbia. Y la soberbia, yo creo que en este sentido bien concreto quiere decir como el querer hacerse un nombre según un estatus o según una posición social o incluso eclesiástica. Veo a Tuto ahí bastante concentrado, no sé si es que nos quiere comentar algo. Sí, que estaba. Lo que pasa es que desde donde yo leí ayer y hoy día también, ocupan la palabra, en vez de hablar de espíritu, porque uno cuando, al menos en las versiones, de pronto sale la palabra espíritu como bien definido y con mayúscula. Claro. Acá en la versión que estoy ocupando yo, digamos que no es protestante, pero igual es enriquecedor, ¿no?, leerla. Dice, el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Estoy volviendo al 5. Uh-huh. Es una Biblia igual enfocada al público más latinoamericano. Entonces tiene algunas lecturas que a uno como que le llaman la atención y todo. Entonces estaba pensando en esto, del espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero acá ellos lo plantean como el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Entonces estoy tratando de ver una versión un poco más protestante y por eso está un poquito desconcentrado. Ya, perfecto. Y lo otro en lo que me quedé también en este concepto que creo que parece que es central en esta porción y que también genera esta como lucecita desde la semana pasada, es todo el concepto de amistad. ¿Qué significa amistad en este contexto? Y comencé a buscar así una versión interlineal nomás. Y claro, pues la palabra amistad es filia, ¿no?, en el griego. Y es esta misma trozo de, que por ejemplo cuando uno dice hidrófilo en química, ¿no?, que es como esto que tiene afinidad con el agua, que se disuelve en el agua, que se mezcla con el agua. Pero también se ocupa esa palabra para hablar de filiación, como de cariño también, de afecto. Entonces igual es loco. Y también creo que lo que interesa para poder entender bien ese punto es lo que entendemos por mundo. Creo que esas dos palabras, la palabra filia y la palabra cosmos, creo que son mundo, creo que son muy importantes para poder entender el contexto. Porque el mundo, no sé, es una persona que no tiene trasfondo de iglesia, o el mundo es un sistema, digamos, que tiene sus propios valores que atentan y toda la cuestión. Yo creo que como sea, de todas formas, como dicen unos chicos en otro podcast, que dicen, no somos de este mundo, pero acá estamos, dicen los chicos de Terrícolas en Conserva, que es otro podcast. Y es interesante, pues, o sea, estamos en medio de este mundo y no podemos apartarnos de él, y creo que incluso haciendo una referencia de más atrás, y con esto espero no escaparme tanto, pero hay alusiones también a la escritura donde, por ejemplo, cuando ellos estaban en cautividad, el llamado era no a desear estar fuera de la cautividad como primera cosa, sino que a hacer hogar y a servir en el lugar donde estaban. Claro. Entonces, no creo que la Biblia sea capaz de contradecirse a sí misma, sino que al contrario, creo que la línea argumental tiene que ir también en esto, ¿no?, en entender esta dicotomía
de cuando uno está en este lugar y, digamos, tiene relación con personas que no tienen el mismo trasfondo y que no conocen a Dios, y eso no significa que tener amistad con ellos como que implique que yo esté como no amando a Dios. Creo que hay que mirar un poquito más con altura esos puntos, y en eso me quedé, por eso estaba como medio paviando, como me pueden ver ustedes la cara. Busqué el versículo del que habla nuestro amigo Cristóbal. Mejor arreglando Oiga, Cristóbal, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que me trates así? El Jona mientras dice eso ahí, se arregla los Chin. lentes, hacia arriba. Claro, como las animaciones japonesas, así cuando alguien va a decir algo y ¡chin! Como que brilla el cristal. Y ahora va a mandar un exordio así muy largo sobre algo ahí. No. No, miren, el versículo 5 en la NBI dice: ¿Qué? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Voy a releerlo de nuevo. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Y en el pie de nota dice como alternativa, o dice alt. Me imagino que debe ser Como la tecla de Windows. No, La tecla. Debe ser como una versión alternativa de lo mismo que dice ahí. claro, dice: el Espíritu que Él hizo morar en nosotros envidia intensamente. Creo que eso es como más parecido a lo que tú tenías, ¿no? Acá dice: el alma que Dios puso en nosotros está lleno de deseos envidiosos. Yo creo que refiriéndose al alma humana. Ya. Tiene un poquito esa variación. Pero a mí también Puede me hace ser. otra alusión aquí esta frase. Dice, la frase tal como aparece citada, como la Escritura dice, no se encuentra en la Escritura y es difícil determinar el texto bíblico al cual hace referencia. Eso dice esta versión. Lo cual nos invita a profundizar mucho más en el estudio de la palabra. Claro. Pero que de todos modos, por ejemplo, así como solamente escuchando estas dos afirmaciones, que parecieran las dos provenir de un mismo origen, siento que no se contraponen la una con la otra, sino que muestran el carácter de dos espíritus o almas distintas. O sea, este espíritu que proviene de Dios y este espíritu o esta alma humana como que trata de alguna forma, comillas, doblarle la mano a Dios sabiendo que no va a poder hacerlo, pero lo intenta. O sea, es como que ahí hay un conflicto entre la humanidad y la divinidad, pensando que Santiago también quiere mostrarles a través de la práctica la divinidad de Dios. No sé, eso es lo que se me ocurre. De hecho, algo de eso era lo que quería comentar sobre el versículo 7 y que me genera como el mismo conflicto que me generaba el versículo 4 de este capítulo. A ver. Pero eso se debe a la alta caricaturización, que ya lo he dicho antes en el mismo podcast, en algunos capítulos, que existe en el mundo cristiano sobre algunos conceptos que se encuentran en la Biblia. ¿A qué me refiero en la caricaturización? A la exageración de ciertas características para que las entendamos, bueno, más fácil, pero que son muy fácil de malinterpretar. Claro. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos al versículo 4, por ejemplo, pensamos inmediatamente como, el versículo dice, no tengo que tener amigos no cristianos. Y el versículo no quiere decir eso. Pero el versículo 7, por ejemplo, llega y dice, por lo tanto, sométanse a Dios. Ya, partimos súper bien. Sométanse a Dios. Y después dice, opongan resistencia al diablo y él huirá de vosotros. Y yo he escuchado interpretaciones de este texto así como que nosotros, por ejemplo, esta imagen mental que existe en el mundo como del gallito que está haciendo Dios con el diablo, que a veces nosotros mismos podemos así, con el poder de Dios, hacerle este gallito al diablo. Pero como que así a veces se entiende opónganse al diablo y él huirá de vosotros. Pero la primera parte ya nos dice, así la primera sección de este versículo nos dice, o sea, primero que nada, sométanse a Dios. Y de ahí viene todo lo demás. O sea, por ejemplo, no sé, pues esta versión aparece con un punto y coma antes de decir que se opongan al diablo. Entonces como que la base central de esto, antes de pasar a la otra idea, es someterse a Dios. Entonces, no es como que, o sea, sí, nosotros a través de Dios podemos hacer oposición al diablo y él huirá de vosotros, que como dice ahí el texto. Pero, por ejemplo, pensar que nosotros tenemos el poder ignorando a Dios de nuestra realidad, es básicamente poner a enfrentar humanidad contra algo que es casi tan igual de malo que la humanidad. ¿Sabes qué? Jugar al exorcista.
Claro. Bueno, Yo estaba pensando otra cosa, porque me quedo dando vuelta el versículo 5, ¿ya? Sí, dale. Le echo la culpa de todo esto a Tuto. No. lo Tú tienes la siento, culpa, perdón. Tuto. No. Tuto malo. Pienso que de hecho el versículo 5, más que establecer una verdad, así como doctrinal, como creo que puede ser que también esté queriendo reflejar un estado del alma, así como describir. Esta es nuestra condición. El espíritu que Dios puso, o sea, que es de Dios, de hecho, es propiedad de Dios. El espíritu que Él puso dentro de nosotros está en conflicto. Pero, a pesar de ese conflicto, Él nos ayuda porque Él se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo creo que de ahí es que podemos llegar al versículo 7, como de, o sea, si de verdad piensan, porque la misma idea que estaba antes, de esto de la lengua, y de que la lengua es la que controla toda la maquinaria del cuerpo, y de que con ella, no puede ser que con ella bendigamos a Dios y maldigamos a nuestros hermanos. Yo creo que al final como que la conclusión a la que llegábamos en la lengua era que, o sea, hay dos opciones solamente: someternos a Dios o ser sometidos por cualquier cosa. Y es en ese punto que la única manera de ser humilde, o la única manera de vencer la soberbia, es sometiéndonos a Dios. Tal vez por eso en el versículo 7 también, tal como tú decías, como no pueden resistir al diablo si no se someten a Dios. O sea, si no se someten a Dios, no van a vencer al diablo. Y eso es, yo creo que es radical, ¿no? Porque de hecho la narrativa que existe, perdón, o el discurso que existe en nuestra sociedad, en el fondo es como tú sé dueño de tu destino, ¿cachai? Como, oye, y ¿no será que el diablo, en verdad, no será que tu vida esté dominada por maldad, por pecado, por el diablo? No, ¿cómo se te ocurre? Si yo soy dueño de mi destino, yo le venzo al diablo, yo le doblo la mano al diablo. Claro. ¿Cachai? De hecho, claro, pues después si seguimos la lectura nos damos cuenta de que como que el llamado siempre va a ser, o siempre va, por ejemplo, en esta sección, a llamarnos a pensar en esto, porque como busquemos a Dios, o sea, no hay ninguna otra cosa que podamos hacer. Incluso me parece así como súper raro porque pareciera ser que los versículos finales no son como con una nota así como alegre para terminar esta sección que te está diciendo como acércate a Dios, pues, busca a Dios, así como Dios va a solucionar todos tus problemas y Él tiene así como no sé, todo bajo control, pero ya, Claro. sí, entiendo. Cree en Dios y bajará 10 kilos, claro. Claro, no, sí. Y te vamos a regalar un Maserati, no sé. No. Me siento estafado. Sino que termina así como que en esta frase que es como súper raro, pero que al final en el versículo 10 le da sentido, que es así como lloren, aflíjanse, hagan lamento, así como que estén tristes, como que su tristeza se convierte, digo, como que su risa, su felicidad se convierte en algo así como que pareciera ser malo, como la tristeza, el llanto. Y yo me acuerdo de Jona que nombraba, por ejemplo, en la mañana en la reunión que tuvimos, de que, por ejemplo, nosotros no agradecemos a Dios por los lamentos, o no nos enfocamos en Dios cuando, por ejemplo, estamos tristes. Y si nos enfocamos en Dios cuando estamos tristes, es como para pedir, pero no por agradecerle que, por ejemplo, estamos pasando la aflicción. Entonces, por ejemplo, después llegamos al versículo 10, nos dice así: humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Entonces, con todo esto así como que te lleva a pensar que todo tiene un propósito. O sea, todo esto que quizás tú tuviste que pasar, de humillarte a ti mismo, someterte a Dios, ya tuvo la recompensa de que, por ejemplo, el diablo huye de ti. Pero sobre todo esto, ver finalmente que Dios te considera y te exalta al final de todas estas cosas, a poder, yo creo que a exaltar al que se refiere es básicamente poder estar en su presencia. A ese punto yo me refiero. O sea, como no hay mayor honor que ese. A mí me da mucho consuelo, bueno, entender la condición de la iglesia a la que está hablando acá y de cómo la trata de adúltera. Les recuerda que no hay que ser enemigos de Dios. Les recuerda que tienen unos corazones que matan, envidian, que codician. Y me parece muy interesante que no se lo dice a la gente que no conoce a Dios o no conoce de Dios, le dice a la gente que lo conoce.
que tiene una idea bastante más o menos definida de quién es y que no logra tener una relación perfecta. Entonces me da mucha paz como pecador entender esto de el versículo 8. Creo que es mi favorito de esta sección por ahora. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Como Dios los conoce a ustedes, sabe cómo son, pero no, él se va a acercar a ustedes si ustedes lo buscan. Y lo otro que dice, bueno, que los pecadores purifiquen sus manos, que se santifiquen los que tienen el corazón dividido, o los de doble ánimo, como dice en otra versión. Y dice, reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas, en el 9. Que la alegría de ustedes, lo que ustedes consideran alegría, las cosas en las que ustedes colocan su esperanza, que en realidad no es alegría. Véanla como tal como es, el llanto, el gozo y tristeza. Eso que a ustedes les parece que les da esperanza, en realidad, véanlo tal como es. Véanlo como Dios lo ve. Es eso, es llanto, es gozo y tristeza. Y vean en eso, en ese acercamiento a Dios, de que pueden restaurar esa relación que Dios quiere y que ustedes anhelan, pero que la buscan en otras cosas. Y se lo dice a la iglesia. A mí eso me da mucha paz. No sé si les contesto alguna vez, lo he dicho en alguna predicación. Bueno, yo antes de la pandemia practicaba boxeo con patadas. Y un día entrenando me llegó una paliza. Pero fue una paliza muy bonita, de verdad. ¿Pero fue antes o después de tener brackets? No, fue después de tener bracket. Uso una protección vocal. Ya. No, o sea, pero paliza en el... A ver, una paliza en buen sentido porque estábamos entrenando. Yo nunca me he lesionado haciendo kickboxing. Bueno, una vez, en 2 años, un año. Después de la paliza, o cuando estaba recibiendo la paliza, tuve un flashback a un momento de mi infancia donde me hicieron bullying en el colegio. Y en el momento que estaba entrenando fue tan fuerte la emoción que casi me pongo a llorar de la impotencia. Y yo no sé si el profe se dio cuenta o qué, pero en medio de la paliza el profe dice, ya, basta, así como ya, se acabó. Y a la clase siguiente, bueno, me fui a esa clase como aguantándome las lágrimas, porque de verdad quería llorar. Y a la clase siguiente yo le digo al profe, y el profe callado nomás me escuchó, y me dice, ¿y qué piensas hacer? Yo le dije, seguir entrenando, pues. O sea, es como lo único que podemos hacer. Es como si yo encuentro esta debilidad en mí, no saco nada con quedarme así como, ay, pucha, tengo esta, como, no sé, pues este trauma, o este recuerdo duro de la infancia. Como, de hecho, si no entreno, estoy más propenso a que me vuelvan a dar otra paliza. Y el profe me queda mirando así como que asiente, como el señor Miyagi, y me dice, exactamente, hay que pararse nomás y seguir entrenando, no queda de otra. Y yo creo que eso igual refleja nuestro estado de fe. O sea, ¿cuántas personas no siguen yendo a la iglesia o no leen la Biblia, o no oran porque hice esto, hice aquello, y no, pues, Dios ya no me ama? Y yo creo que estos versículos, de hecho, lo que dicen es como, oye, es más fácil de lo que tú creí, como, entrena, si eso tenés que hacer, entrenar, no te queda de otra. Bueno, los chiquillos están tratando de dirimir por qué me duele la cabeza, y Tuto tiene una teoría. A lo mejor tenéis coronavirus, pues. Ya, yo ¿No digo que pensado? no. Tuto va a dar más, va a ampliar más. A ver, expláyate. Ya, lo que pasa es que, bueno, yo voy a confesarlo, ¿no? En mi casa tuvimos coronavirus. De hecho, todavía lo tenemos. Ya, No me juzguen, Tuto, por nos puede favor. pegar el coronavirus. Coronavirus. ¿Instalaste un buen antivirus, Juaco, o no? No tengo instalado. ¿Cómo hago eso? Su base de virus ha sido actualizada. Tengo un tutorial. Oye, ¿cómo fue que se contagiaron? Tenemos varias teorías, pero la que más nos convence es que, bueno, mi hermana que trabaja en salud, trabaja en un CESFAM, tiene corona, o sea, tuvo, digamos, varios síntomas. Tuvo síntomas y la cosa es que después de, bueno, los síntomas eran esta sensación como de gripe, como que está como resfriado, así como con un poquito de dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre. Y luego de eso, ella perdió el olfato y el gusto. Ya. El tema es que ella tiene una pieza pequeñita, ahí voy a exponer su intimidad, así que se exponga nomás. No, y la cosa es que ella duerme con su hijo de 8 ¿Ya? y
y su pareja. Y la cosa es que lo que me comenta mi hermana es que varios de sus compañeros se contagiaron esa misma semana. Entonces tenía a los funcionarios de la salud enfermos. Y lo cuático, y esto lo voy a decir y ojalá que todo el mundo lo sepa, que se sepa. No me importa si me van. Yo no tengo afiliación con ningún gobierno. A mí todos los gobiernos de turno me parece que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y una de las cosas que está súper mal es que los funcionarios de salud no tienen, digamos, no son la prioridad para ser examinados por los PCR que están disponibles. Los PCR son súper escasos y a los lugares de salud donde hay, llegan bastante pocos. Mi hermana trabajaba tomando los PCRs y en una población que tiene que atender la comuna de Maipú, que es una de las comunas más populosas de Santiago después de Puente Alto, no había más que en su CESFAM, que es uno de los 7 u 8 que hay, no había más de, no sé, cuando ella dejó de trabajar, 14 o 15 PCRs que llegaban para tomar exámenes. Y bueno, pasaron los síntomas y toda la cosa es que la pareja de ella se examinó, digamos, en el trabajo, y él trabaja en el Ministerio de Salud. Qué bien. Él trabaja en el Ministerio de Salud, y la cosa es que un compañero, pero él trabaja en una parte como administrativa del ministerio. Ya. Pasó que él pidió ahí mismo en su pega que lo pudieran examinar. Y la cosa es que le dijeron, ya, sí, lo examinaron, tenía una faringitis. Eso fue lo que le dijeron, lo mandaron para la casa Ya. por el día. Y nada, pues, él fue por la suya, fue a uno de estos centros médicos que hay, Claro. pidió que le tomara el examen y el examen le salió positivo. Hace una semana y entonces él gestionó también que nos vinieron a tomar el examen acá en la casa y yo salí negativo. Ya. El paciente Ahora, cero ahí, inmune total. tenemos la impresión de que yo procesé más rápido el virus en el cuerpo y por eso ya no tengo la carga viral demasiado indetectable o muy bajita o ya no tengo carga viral. Ahora, eso es interesante porque ¿qué significa la inmunidad y cuánto dura? Creo que es una cuestión que todavía, como esta cuestión está nueva, todavía no podemos afirmar demasiadas cosas sobre eso. Y es una enfermedad tan rara, o sea, podéis no tener nada o te puede mandar a la UCI. Claro. Y entre medio están todos los grises de esta enfermedad. Pero igual, gracias a Dios, estamos bien. Bueno, qué bueno saber que todo está bueno, estable. Gracias a Dios. Pero, pucha, no íbamos a hablar de este tema contigo. Pues de hecho, lo arruinaste, yo iba a hilar la idea así súper bien. Ya. Perdón, sí, vamos a hablar de este tema. Vamos a seguir hablando de este tema. Señorita Laura, yo le iba a contar mi tragedia. No, Tuto, por lo que tengo entendido, bueno, tú eres profe y estás en este momento trabajando desde la casa, pero tú me comentaste que no estás haciendo clases, ¿cierto? Tú estás trabajando como en otras áreas, ¿cierto? ¿Nos puedes contar de tu vida profesional? Esto es interesante porque nunca nadie en la vida, cuando estuve, bueno, nosotros nos conocimos en el GU con los chiquillos, nos conocimos en la universidad. Sorpresa. Por el GBU nos conocimos y la cosa es que, bueno, uno conoce gente de todos los ámbitos, pero lo chistoso es que yo no hablaba mucho de mi carrera y menos aún hablaba de cuál era mi pedagogía. Entonces hay gente que por mi forma de hablar o las ideas estúpidas que tengo de ratos piensan que soy profesor de, no sé, de humanidades. Pero yo les digo, no, yo enseño ciencias de verdad, lo juro. No enseño ciencias sociales, yo enseño de las otras ciencias, las pulentas, las verdaderas, las 1960. Puto. Perdón. No, amor. La mitad de la gente que nos escucha nos va a dejar de escuchar por eso. Baneado de una. Amor eterno a las humanidades. De hecho, yo creo que la gente no me puede ubicar en mi asignatura porque creo que me encantan los temas de humanidades, los temas filosóficos, los temas sociológicos, los temas políticos, etcétera. Entonces, me encanta poder hablar de esos temas. Creo que mi carrera, si algo tiene, es que es muy científica y muy humanista. Así que yo amo mi carrera, aunque la odié en su momento. ¿Puedes repetir? Y puedo llegar a... Yo soy profesor de química y educación tecnológica. Es que para que la gente se como que refresca un poquito. Y ahora soy profe de teatro. El año pasado tomé un diplomado en la Universidad de Chile y ahí me puedo decir que soy profesor de teatro, que es algo que quería hacer hace mucho tiempo. Así que me encanta creerme Da Vinci.
Pero desenvolverte así como profesor en este tiempo, ¿qué desafíos, por ejemplo, te ha presentado? Ya, esto es muy interesante. Yo trabajé el 2014 en una editorial, creando materiales, creando texto. Y de ahí agarré la maña de crear muchas guías, muchos PPTs, muchas cosas para mis clases. Entonces yo, como soy profe joven, no tengo muchas horas a la semana, que nosotros como que nos contratan por horas a la semana. Y la cosa es que pasaba 3 días en el colegio trabajando y los otros 2 días yo me los pasaba en mi casa completamente haciendo guías y cosas, pues así como si siguiera en una editorial. Pero entonces hay una especie como de producción que uno hace antes de ir a clase y una especie de ejecución, que es la clase misma. Donde está el profe, te hace la explicación y toda la cuestión. Pero hoy día me siento como en una editorial, otra vez. En mi caso, no nos han pedido que hagamos videoconferencias, así como para cada semana, para cada clase. Sí, desde nuestra iniciativa podemos tener reuniones y fijar reuniones con los estudiantes, y esa es una posibilidad. Pero también hay muchos profesores que por colegio están haciendo clases presenciales todas las semanas para sus estudiantes. Y eso genera un agobio súper fuerte, sobre todo en primera instancia con los profesores que son un poco mayores, que ellos tienen un tema de adaptación a lo tecnológico que es un poquitito más tardía, y yo encuentro que es un esfuerzo súper valorable el que han hecho en ese sentido. Así que bien por eso, pero sí el cambio en sí genera agobio, porque nos estamos autocapacitando, estamos aprendiendo un montón de cosas, estamos aprendiendo a usar redes sociales como educativas, estamos aprendiendo a buscar información, y eso está manifestando un cambio en la manera en cómo nosotros hacemos nuestras clases. Porque no sé si conocen ustedes el concepto de estilos de aprendizaje. No sé si lo han escuchado o a qué les suena. Que creo que era el kinestésico, kinésico, creo. Ya, yo no tengo idea, así que igual vais a tener que explicar. No, es que es como la gente que, no sé, pues, le es más fácil aprender cuando la información está en iconos, o le es más fácil aprender si se mueve mientras aprende, etcétera, etcétera. Creo que eran Claro. como 4, ya ni me acuerdo. Claro. Y yo creo que siempre va a haber alguien que diga, no, son 5, no, son 6, no, son 4, etcétera. Claro. No, son 3 principales. Los demás son, no sé. Humanidades. No, iba a decir esto de, son deuterocanónicos. Amamos las humanidades, por si acaso. Amamos las humanidades, ¿ya? Amamos las humanidades. Somos ignorantes en humanidades, pero las amamos. Sí, Las exactamente. amamos. No hay que entenderlas, hay que quererlas. Sí, nuestra relación con las humanidades es como la de Helga Pataki con Arnold, ¿ya? La amamos en secreto. Exactamente. No, y la cosa es, bueno, en general los estilos de aprendizaje son las maneras en las cuales una persona aprende. Entonces hay personas que con leer pueden sencillamente aprender algo. Hay personas que estando en la clase, que alguien se los explique, lo pueden aprender. Hay personas que necesitan moverse. Hay personas que necesitan hacer un resumen. Hay personas que necesitan conversar con los compañeros para poder hacer esto. Y hay veces que cuando las personas no hacen esas cosas, que son más propias de su propia forma de aprender, sencillamente no aprenden, o no aprenden en profundidad, o no se sienten seguras de que han adquirido el conocimiento y han desarrollado las habilidades que son propias. Entonces, también en paralelo existe algo que son los estilos de enseñanza. Entonces, probablemente uno se topó en el colegio con un profe que era a lo mejor súper bueno para usar la pizarra y te llenaba la pizarra. Claro. Y te llenaba la pizarra y escribía cosas y uno no sabía si poner atención a lo que estaba escribiendo, a lo que estaba diciendo, a los comentarios que hizo o a la talla fome que se tiró. Que los profes somos muy buenos para tirar tallas y todas ellas son fomes. Entonces, Perdón. son muy comunes. Y pasa eso, pues de que hay profes que llenan mucho la pizarra, pero también hay profes que te llevan videos. Y hay profes que te llevan, por ejemplo, una actividad donde te hacen pararte en la silla, y hay otros profes que te llevan una actividad donde hay que conversar, y hay otros profes que te llevan una guía donde tenéis que rellenar y que tenéis que buscar. Ya, Y hay profes que mezclan todas esas cosas. Esos son Ya. los que me tocaron a mí. Eso todo. Entonces, y en general, bueno, la mayoría de los profes tendemos a irnos por el camino más tradicional, que es el de generar un espacio donde yo estoy enseñando algo y poco espacio para la reflexión. Eso todavía no damos ese salto como sociedad
Y ahí de repente te encontrás con profes bacanes que te hacen como actividades lúdicas, muy entretenidas, y no te das cuenta que estás aprendiendo. Y eso es lo que a mí me encantaría hacer, pero por otro lado también pienso que las clases no tienen por qué ser divertidas siempre. Mm. Creo que estamos demasiado como cegados por esto de que todo debe ser divertido, lúdico, colorido, en movimiento, y hay veces que también necesitáis parar. Así, también necesitáis estar un poco más estático, mirar una foto, ver algo en baja calidad, como que el HD está sobrevalorado. Entonces, Sí, es verdad. hay un tema ahí también, pero también hay que reconocer que las generaciones que vienen después de nosotros, incluso nosotros somos muy visuales. Entonces, Claro, si vemos algo, vamos a decir mucho texto, sí, es verdad. mucho texto. Profe, cállese. Claro. Entonces, igual es heavy. Y por otro lado también, somos menos obedientes en esta época como estudiantes al tema de la autoridad. Po. No nos gusta algo que se plantea de per se como autoridad. Entonces eso nos genera una distancia y un rechazo. Quizá el profe ideal hoy día sería el profe que es terrible influencer, que sube cosas, que manda saludos, es como, y que ocupa el espacio de las redes sociales y además es súper simpático en clase y súper disponible y súper tecnológico y súper como bacán y que además te da el espacio para que tú te expreses. Eso es como el ideal hoy día. Pero la verdad es que la mayoría no somos así, también somos terriblemente humanos. y estamos en esa dificultad, ¿no? Nuestro estilo de enseñanza se pone en jaque cuando le cambias el formato y se pone de relieve con el estilo de aprendizaje del estudiante. O sea, ya cuando nuestras aulas de clase en su mayoría son desde los 20 estudiantes hasta los, con suerte, y tenéis hasta 40 incluso, que tenéis que atender en persona, ya develar cuáles son los estilos de aprendizaje más preponderantes en los estudiantes en condiciones normales, en condiciones, digamos, presenciales, ya es mucho más difícil notar eso y crear sesiones de aprendizaje o experiencias de aprendizaje hoy día para esos estudiantes porque no los podemos ver. Incluso a mí en mi caso tengo un curso nuevo que estoy atendiendo que es primero medio y no conozco a ninguno y son más que los Pokémon, así son caletas, son como 42. Entonces ni siquiera alcancé a conocerlos una semana, 2 semanas en marzo y ya la tercera semana no los vi más. Entonces lo único que saben ellos es que hice una actividad con ellos donde los saqué al patio y que les di una guía y que ahora les mando guías toda la semana y les grabé uno que otro video. Y eso es lo único que saben de mí. Y que les pido tareas, manden tareas. A mí me pasa, Tareas. me pasa, Tuto, que desde el otro lado, por ejemplo, bueno, a mí yo tuve que, por ejemplo, en estos últimos meses, prepararme para dar mi examen de título en la universidad. Se supone que de principio, en marzo, cuando la cosa todavía estaba normal, nosotros estábamos dando unos cursos y preparándonos para dar el examen de título, todo así como en la normalidad, la universidad y todo eso. Y la cuestión es que cuando ya dejamos, o sea, se cerró la universidad, todo, explotó todo lo del coronavirus, nosotros quedamos así como en la nebulosa y no teníamos idea qué iba a pasar con nuestro examen. Hasta que nos confirmaron que íbamos a dar un examen online. Y mi examen de título consta de 4 pruebas, que son 4 pruebas escritas y 4 pruebas orales. Entonces, imagínate, ya, las pruebas orales no tienen mucha complicación porque uno ya va a hablar frente a la pantalla desde la comodidad de su casa. Pero para las pruebas escritas nosotros teníamos que prepararnos y estudiar, ¿cachai? Con el material que disponíamos, así como lo que podemos conseguir o en internet o lo que nos mandaban los profes. Pero nosotros a veces ni siquiera teníamos contacto con los profes. La mayoría de mis profes son así viejitos. Entonces, de repente mandarles un correo te lo respondían con 3 días así de retraso. O habían algunos que ya estaban como más conectados y que nos decían, ya, pues hagamos una sesión así como en Zoom, conversamos las cosas, como que se adaptaron mucho más rápido. Pero otros profes que no, pues, o sea, los pillaste en el día del examen y ahí echarle para adelante, ¿no? Así que por el otro lado igual fue como súper complejo. ¿Tú te tuviste que poner formal para las presentaciones orales? Sí, Que... pero con pantalón de buzo abajo y arriba con... Como George Jackson. Oye, una consulta, y en este periodo de... A ver, porque en este periodo de pandemia finalmente ha existido mucha tensión entre los apoderados. Bueno, siempre hay tensiones entre apoderados y profesores. Pero por una parte porque el apoderado afirma de que es deber exclusivo del colegio tener que asegurar la educación del hijo, lo cual igual, a ver, en parte es cierto, en parte no. Pero por otro lado,
pareciera, igual yo acá hablo desde mi comodidad, pareciera que para este año la mejor opción hubiera sido que la educación se congelara. O sea, yo por ejemplo soy padre de un chico universitario, yo le digo, no, sabéis que te congela este año, declara este año como desierto y vuelve el próximo año. Yo no sé ahí cuál es tu opinión y en el fondo qué pueden hacer o qué rol desde tu apreciación como profesor deberían tener los padres en esta situación, entendiendo que uno de los reclamos también que tienen los papás es que los profesores mandan mucha tarea para los niños y en qué momento los niños juegan y la cosa, que puede ser un reclamo fidedigno. De hecho, yo quiero agregarle algo a eso mismo que dijo el Jona, y que quizás, por ejemplo, pueda o no tener impacto dependiendo también del curso que estén cursando los niños. O sea, si son menores, si son de enseñanza media o si son de universidad. Yo creo que quizás en la universidad es mucho más fácil decir así como, no, sé es que va a congelar nomás, en algunos casos, que decir, Claro. por ejemplo, a un niño que está, no sé, en primero básico, decirle, sabéis que tenés que hacer primero básico el próximo año nomás. Pienso yo. Ya, igual tampoco es que el niño vaya a decir, ay, pucha, yo quería estudiar. Claro, pero desde tu apreciación como profesor, por ejemplo. Bueno, tú eres profesor de media. Igual. Claro, claro, es interesante. O sea, si estáis en cuarto medio, lo que más quería es salir. Claro. Claro, verdad. Queréis que se acabe todo. Entonces, creo que hay que evaluar cada caso, cada familia. Ahora, una de las primeras cosas que yo pensé cuando comenzó este tiempo, yo dije, este año de verdad vamos a mirar al final de este proceso cuán significativo o cuán distinto fue este cambio que hubo de modalidad. Si no hay ningún impacto en la población, por lo que entendemos ser educados en general, es decir, si esta generación no tiene ninguna diferencia con las generaciones que han venido antes, como la tuya, como la de ustedes, como la mía, o con las que están entre medio, están harto viejitos ustedes también. Si no hay diferencia significativa respecto de cuál es el impacto de la educación respecto de esta generación que le tocó vivir esta contingencia, yo creo que hay un problema heavy con la educación. O sea, una educación que en condiciones anormales genera los mismos efectos que una generación educada bajo condiciones normales. Yo creo que ahí hay que evaluar cuál es la pertinencia completa del sistema educativo. O sea, cuál es el rol en general de cuál es la educación, la calidad de educación que estamos recibiendo. Yo creo que eso, por un lado, es un planteamiento que todos los que somos parte del sistema, y creo que todos somos parte del sistema porque todos entramos en algún momento al sistema, aunque no nos dediquemos a educación, ya sea que vamos a ser papás o mamás de alguien en algún momento, o conocemos a alguien que está en formación, o participamos de la universidad, tal vez, o tal vez vamos a hacer clases de la universidad en algún momento. Creo que todos somos parte del sistema educativo porque a todos nos compete. Y en alguna medida vamos a tener que plantearnos eso después de esto. O sea, ¿sirve para algo el sistema educativo? Tal como está planteado, ¿genera diferencias significativas cuando funciona de otra manera? Porque si la respuesta es no, entonces tenemos caleta de pega por delante respecto de qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos, qué es lo más pertinente para la sociedad en términos educativos. ¿Qué es lo que se consideraría una diferencia significativa? Mira, eso va a depender de cada teórico, va a depender de cada persona que participa del sistema. En el caso de los papás, quizás lo más elemental es que aprendan cosas. Hace años atrás una ministra, cuyo nombre no quiero acordarme, decía que para ella calidad de educación era que los profesores enseñaran y que los estudiantes aprendieran. Ese era el concepto de calidad de educación que ella manejaba y que lo decía para la prensa porque había también también la vieja era bien pesada, hay que decir. Igual ese dicho, igual esa afirmación es como bien populista, pues ¿quién no quiere eso? Es como un poco. Me acuerdo de una vez que alguien salió con un estudio que, miren, según este estudio, los jóvenes de hoy día quieren trabajar menos y ganar más. Obvio. ¿Ya? ¿Cachai? Y alguien le dijo, pucha, ¿y qué generación de la humanidad no ha querido eso? Así en verdad, como que tu estudio, en verdad, como que no sé, hay algo extraño ahí. Entonces, nuevamente, yéndonos al tema de las diferencias significativas.
Ese hecho, planteo es muy interesante. Dale, dale. Sí, es que de hecho, por ejemplo, yo pienso que cuál fue la medida que, por ejemplo, mis papás siempre vieron en relación a mi aprendizaje, en que yo les demostrara el aprendizaje de alguna forma, no, porque eso de alguna forma yo se lo demuestro al profesor, pero a través de un método que a veces tiende a ser súper arbitrario, y que tiene que ver con las notas, por ejemplo, y que al final eso es lo que van a ver, o sea, una buena calidad de educación quizás va a ir enfocado a que los niños aprendan y saquen buenas notas, pero no necesariamente significa aprender. Que yo hago gestitos. Claro, y hoy en día, por ejemplo, las universidades se ven constantemente presionadas por los sistemas de acreditación de calidad y ven un montón de cosas. El tema es que el concepto de calidad es súper amplio, es demasiado amplio. Pero como lo notamos en términos sencillos, también es súper difuso. Yo creo que una de las cosas súper débiles que tenemos siempre es la evaluación. Y cuando me refiero a evaluación no me refiero a ponernos notas, sino que me refiero a extraer información de algo que estemos estudiando, de un fenómeno, y poder después tomar decisiones respecto a esa información. Y el tema es que desde esa perspectiva siempre estamos evaluando. Cuando vamos a comprar un lugar y nos damos cuenta que los precios están subiendo, de a poco estamos recabando información y lo que vamos a decir probablemente es ir a comprar a otro lugar. Siempre estamos evaluando, siempre estamos haciendo cosas en ese estilo. El tema es que, en general, cuando hablamos de educación, los sistemas para poder evaluarnos y para poder decidir qué decisiones tomar para ir mejorando son súper poco, digamos, dependen del criterio del evaluador, y esos criterios no siempre están bastante probados. Hay toda una disputa ideológica siempre respecto a la educación. Tú mismo mencionabas al principio, ¿no?, que los colegios se les echa como la carga de que deben ser responsables de otorgar un servicio adecuado. Y yo encuentro que desde la perspectiva de que el colegio es una empresa, eso está súper claro, eso es súper correcto. El tema es que si el colegio es una empresa, digámoslo así, aunque yo no creo eso, pero si fuera una empresa, el colegio no se le puede tratar como una empresa de servicios cualquiera. Tiene una complejidad, tiene un público objetivo, que tiene ciertas condiciones que, no se van a producir en el fondo no es que se vayan a fabricar educandos en serie tampoco. Yo creo que ahí está como la razón por la cual no es como una empresa cualquiera. Claro, entonces se genera una cuestión. No podéis tratar la escuela como un servicio, no sé, podemos hacer churros, y qué ricos son los churros, me encantan los churros con manjar, pero no, y podéis tener una empresa que genera ese servicio, ¿no? Genera un servicio donde te entregan el producto y tú podéis calificarla tal vez a través de alguna aplicación. Pero la escuela te entrega no solamente el servicio de adquirir conocimientos académicos, sino que te entrega un espacio de participación donde se va modelando una persona. Entonces, ¿qué aplicación existe y con cuántas estrellitas y con cuántas dimensiones sería necesaria para poder evaluar el proceso educativo de cada persona y de cada familia, en verdad? Es súper heavy. Porque, a ver, si tú lo veis desde la perspectiva de que ser profe implica solamente enseñar, ya con el tema de la educación online tenía una brecha enorme para el profe en sí, para poder hacerlo bien, ¿cachai? Porque ahí tenés que adaptarte, tenés que adaptar tu clase, tu estilo de aprendizaje que tenéis comúnmente, tenés que adaptarlo a otra modalidad. Y es un estilo que tiene un montón de cosas rígidas y que te permite tal vez otras cosas que no habías hecho nunca. Pero por otro lado, tenéis una situación en la cual, no sé, o sea, yo no quiero entrar, digamos, en términos, o sea, a ver, es un poquito complicado porque hay situaciones súper sensibles que se están dando en las casas hoy día. Situaciones que tienen que ver con las dinámicas familiares, sobre todo. Y en términos normales, los profesores, sobre todo los profes jefes, yo no lo soy, Dios me libre, pero yo jamás voy a aceptar una jefatura, aunque sea unas luquitas más. No, por favor, no. Dios mío, ayúdame. O sea, los profes los amermelan, así, los engatusan, les dan como algo y al final caen, siempre terminan cayendo. Yo espero, en Dios mediante, que no. Pero sucede que muchas veces los profesores no solamente se dedican al tema académico, siempre están viendo el proceso general de los estudiantes. Entonces, hay una serie de condiciones sociales, no sé, pues, hoy en día un estudiante no tiene computador, entonces, ¿cómo le hago llegar a los materiales, cachai? Ah, pero tiene un celular, sí, pero leer en el celular igual es incómodo.
O no sé, en su zona no hay internet porque se comen los cables, algunas polillas que salen por ahí, se comen los cables Claro. y no hay internet en ese sector. O sencillamente por un tema de trabajo no pueden pagar los servicios básicos o todos los servicios básicos y prefieren pagar luz y agua. Y sucede eso. Hay un tema como técnico que hay que resolver, pero también hay un tema social que está sucediendo ahora con respecto a las situaciones de confinamiento. Las situaciones de confinamiento generan un estrés semejante a, no sé, pues imagínate tener a una persona que está presa. Hay personas que consideran de que, he escuchado unos discursos así como que el gobierno nos quiere encerrados, ¿no? Para poder manipular. Y puede ser que sí, puede ser que sí. Como que en términos prácticos puede que se parezca un poquito a la situación. Pero en términos concretos es una situación necesaria para poder evitar colapsar el sistema de salud. Tal como lo mencionaba la semana pasada con su Osornino favorito. pero sucede también de que hay un tema súper complejo. Ser profe no es solamente generar guías para que haya un aprendizaje académico. Ser profe significa también estar pendiente de las otras dimensiones del ser humano, en este caso de estos seres humanos que están en una condición de progreso. Y esas situaciones no se pueden atender a cabalidad y están surgiendo de una manera que nunca habíamos visto antes, hoy en día. Con respecto a que los colegios, hay colegios que siguen cobrando una mensualidad, ¿ya? Quizás ahí, y he escuchado de padres que quieren negarse a pagar esa mensualidad porque no están recibiendo lo que pagaron. Pero por otro lado, los colegios sí, en general, se están haciendo cargo de eso en la medida en que se puede, porque hay una prohibición de juntarse. Entonces, están dando un servicio adaptado a las condiciones que existen hoy día. Claramente no hay que pagar agua tanto como antes, no hay que pagar luz, no hay que pagar internet como antes, como en la misma cantidad a lo mejor, pero sí hay personas que seguimos trabajando en el sistema educativo y que esperamos nuestra platita, queremos el dinero. Sí, bueno. Pero claro, yo creo que yo como apoderado lo que haría sería conversar con la asociación de papás y llegar a un punto, no sé si medio, pero a un punto de acuerdo con la escuela. O sea, colegio, usted no necesita tanta plata como antes, pero entendemos que sigue necesitando platita. Lleguemos a un acuerdo. Pero eso de decir, no vamos a pagar nada porque nosotros consideramos de que no es adecuado que nos sigan cubriendo porque estamos recibiendo algo distinto, es que ¿qué otra cosa se le puede dar? O sea, si les damos el servicio completo, vamos a terminar contagiando a más niños que van a contagiar a papás, a abuelitos, y vamos a generar una situación peor de la que ya tenemos. Y lo último que quisiera comentar sobre este tema es que, por ejemplo, a mí, en mi colegio, yo agradezco mucho. Les mando un saludo a los chicos del Colegio Cristiano Manuel de la Florida, a todos los chiquillos, estudiantes y profesores, a mis colegas, un abrazo enorme, sobre todo por las muestras de afecto que me han dado por el tema de la situación de mi casa con el coronavirus que sucedió. Le mando un cariño enorme. En mi caso del colegio hemos tratado de hacer todo lo posible por generar un espacio de conexión con los estudiantes, los profes jefes están pendientes de ellos. Y particularmente se hizo un ajuste de rebaja de la carga académica. El colegio normalmente hace clases de 8:15 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. No. Se consideró un horario en el cual no sobrecarguemos a los estudiantes, y yo en la mayoría del tiempo lo he cumplido, aunque yo igual reconozco que mis guías pueden llegar a ser un poco monstruosas a rato, pero les mando una cada 2 semanas. No. Y la cosa es que ellos han disminuido la carga académica y han eliminado ramos electivos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que antes hablamos de los ramos electivos que duraban 6 horas a la semana y de esos tienen 3 en tercero y cuarto? Esos ya no están, sino que estamos con los ramos esenciales. Y en el caso de educación física, por ejemplo, lo que han hecho ha sido una adaptación a través de una especie de videos tutoriales, donde el profe de educación física genera unas actividades de recreación que no son con una nota al libro, digamos. Que imagínate, igual es como acuático que el profe le mande video, o sea, le pida video a los estudiantes de, a ver, muéstrame cómo entrenan. Esa cosa no se hace. Eso no se hace. Pero también en mi caso, pues yo podría decirle, ya, ¿sabe qué? Haga este experimento. Tiene que calentar agua. Pucha, y a lo mejor graba la cosa, pero ¿y si se quema el cabro chico? La niña. ¿Qué? Después me voy demandado yo, pues entonces
hay que ser muy cauteloso con las cosas que se pueden enseñar en ese sentido. Y creo que al menos por lo que yo he sabido de los colegas, como que, o al menos en mi realidad, no nos hemos sobrepasado en la sobreexigencia, hemos sido bastante cautelosos con la cantidad de materia, entendemos que las situaciones son súper complicadas y que hay toda una complejidad que impide de repente que todos tengan un computador por casa, pues de repente hay un computador por la casa, pero hay 3 niños. Hay 3 niños en la casa, o hay un papá que necesita ocupar el computador y tiene que turnarse con los niños. Entonces, una mamá que tiene que teletrabajar. Entonces, es súper complicado. Yo creo que en la perspectiva de que entendamos de que en este momento no todo es enseñable a distancia, y al menos en la perspectiva que ha tomado el lugar donde trabajo, creo que ahí vamos a tener un acercamiento un poquito más realista a esto. Y yo creo que también algo bonito que ha pasado ha sido de cómo los que son papás y mamás en este tiempo han entendido la compleja labor que implica ser profe. Porque hoy en día lo que la lleva es el homeschooling. A todo esto, hay mucha gente que no quiere llevar a sus hijos al sistema educativo porque el sistema educativo es malo y ateo. Han decidido por el homeschooling, que igual tiene otras ventajas, que igual es bastante bonito en otras cosas, pero también tiene unas desventajas. O sea, que cada sistema va a tener desventajas. Pero creo que algo bonito en el fondo. No, para nada. Pero me pasa eso, de lo bonito, aunque sea la fuerza, que podamos ver esta belleza, pero creo que en algún momento todos somos profes de alguien, ya sea porque todos nos toca enseñarle algo a alguien, ya sea como, en este caso, en mi caso, académicamente, y en otros casos de manera de ser mentor de alguien. Creo que en las situaciones eclesiásticas la pedagogía siempre está muy presente. Y de qué manera hoy en día le toca a los papás asumir la realidad de tener a sus hijos las 24 horas del día, los que pueden trabajar desde la casa, y estar ahí con ellos. Sería bonito que hicieran el esfuerzo también de ser pacientes con yo creo que hay una invitación a la paciencia para todos, tanto para los que enseñamos, para los que tenemos a nuestros niños en la casa. Creo que no estamos en una situación normal. Yo creo que eso es lo primero que hay que entender. No estamos en una situación normal, por lo tanto, no se puede actuar con normalidad, no se puede esperar lo mismo de las personas. Y creo que aun cuando volvamos a clase, no sé, en agosto o en septiembre o en diciembre o el otro año, aún así tampoco va a ser una situación normal. Y creo que eso es algo que tenemos que tratar de asumirlo desde ya. Creo que no siempre el sistema educativo se va a adaptar a nuestros estilos de aprendizaje. Lo veo como estudiante y lo vi también en la universidad, donde sufrí mucho. Me demoré 11 años en sacar la carrera. Fue terrible y sufrí, pero ya salí de eso. Y ahí yo le pido paciencia a los estudiantes también, de que no siempre va a haber... no siempre el profesor va a estar, pero pucha, búsquelo, pues mándele un correo. Si no entiende algo, hágalo, por favor. Pero no se quede con la duda, trate de buscarlo. Y creo que los papás también, yo creo que algo bonito es que puedan tener a su hijo en la casa. Yo creo que cuántos no quisieron pasar más tiempo con su familia. ¿Ya? Yo creo que podrían aprovechar esa instancia y tener horarios. Yo creo que algo que ayuda mucho es tener horarios. Estudian en la mañana y descansan en la tarde. Llegan cosas ricas, si es que pueden. Y pucha, de verdad que hace bien hacer esas cosas. Pero no estamos en una situación normal, por lo tanto creo que autoexigirnos, producir lo mismo que antes, creo que no es saludable. Y yo creo que eso es algo que corre para todos, tanto para los que somos estudiantes como para los que somos profes o para los que somos papás. Bueno, Tutito, muchas gracias. Sé que es mejor, así como hasta ahora, de los dos invitados, el que se respondió todas las preguntas solo, porque no tuvimos que preguntarle nada. No, mentira, Isaac. Estoy diciendo que soy bueno para hablar. No, agradecido a la gente que quiere venir acá a compartir con nosotros. Con nosotros. Con los otros. Sí.
ustedes que tienen el privilegio de compartir con nosotros. No, eso yo no quise decir. No, pero agradecido, Tutito. Ya nos quedamos sin tiempo para quizás conversar más cosas. Quizás se den otras instancias para poder seguir hablando. Y si no, si usted quiere hablar con Tuto, escuchar cosas de Tuto y seguirlo en su programita, conociendo gente, sígalo en @conozco a alguien que. También puede buscarlo en su Instagram, @tutosaurio, si es que quiere buscarlo ahí. Si es que no Sí, quiere. lo tengo privado, sí. Lo Sí, tengo pero privado. no importa. Ahí te van a llevar los seguidores ahora. Es que no quiero que me funen. No quiero que me funen. Eh, Oye, ¿yo puedo dar otro aviso? ¿Puedo dar Dale. otro aviso? Ya, lo que pasa es que tengo 2 avisos que dar. El primero es que, bueno, si esto se emite el miércoles, el día jueves vamos a estar en Conozco a alguien que con Romina Anaí, una chica que es escritora, que actualmente va a sacar un proyecto en la página Leer Sin Cesar, que es muy interesante. Es la temática de una chiquilla que quiere mucho a un amigo, y ese amigo, digamos, tiene un trasfondo cristiano, pero se pegó unas embarraditas por ahí. Así Ya. que la historia se llama Pan de Dios, para que la vayan a seguir a Leer Sin Cesar. Ya. Y lo otro es que con la misma Romina Anaí, en el mes de agosto, específicamente el día jueves, perdón, aquí tengo la fecha, el día jueves 6 de agosto, vamos a comenzar a tener nuestro propio podcast. Ándale. Así que, ándale, sí, yo también quería ser popular. El podcast se va a llamar Distantes Sociales. Así Ya. que para que nos vayan siguiendo, tenemos la cuenta de Instagram, @distantessociales. Son 2 manitos, una negra y una azul, que están separados por las palabras distantes sociales. Así que si nos vayan a seguir en Instagram, vamos a estar dando más informaciones, pero en general vamos a hablar un poquito de contingencia. Y creo que es bacán, porque como ella vive en Melipilla y yo vivo en Maipú, en Santiago, entonces siempre vamos a ser distantes sociales. Es la única forma de hacer esto, aunque volvamos a la normalidad, entre comillas. Así que eso, yo muy agradecido de la instancia. Cuando Joaquito me dijo, yo me sentí muy honrado de esto. Y creo que, por algo que le comenté a los chicos offline, estoy especialmente agradecido por haber compartido con ustedes, con Joaquito, con Jonatancito y con Natito. Así No, que hasta pero acá muy quedamos, muchachos. agradecido. Gracias, Tutito. Sí. Gracias por todo. Genial. Algo. Muchas gracias. Que tengan muy buena semana. Siempre estamos dispuestos a responder en nuestras redes sociales, @una_lumbrera en Instagram y también en los comentarios de YouTube. Joaquín, sácate esos lápices de la nariz, por favor. Que tengan muy bonita semana, cuídense, lávense bien las manos y esperamos volver a la normalidad pronto. Y si no, bueno, sabemos que Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Ignacio, ¿algunas palabras al cierre? No, que tengan buena semana. Nos estaremos viendo la siguiente edición. Esperamos tener un invitado, ¿no? O quizás no. O quizás Nadie sí. sabe. Vamos a saber si sí. O invitada, a lo Después. mejor. Invitada. Invitada. Sí, y todo. faltan féminas. Variedad de género, sí. Ya, Ya, chicos. No, pero no solo porque es mujer, sino que porque va a hablar de algo interesante. ¿Sí? Exacto. Por ahí. Así que eso. Un abracito, Ya, pues, besito, chicos. besito. Chao, Nos chao. vemos. Cholín, Chau, chau. cuídense. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast. Los chicos de la congregación hablan sobre Biblia Y actualidad.